Bueno, vamos a aplicar entonces las definiciones que vimos rápidamente en la clase anterior. Em, Vamos a tener una función f, que se va a llamar f, que va a ir desde a hasta r. Es decir, el dominio de la función va a ser a y el codominio va a ser r. R, con esta otra patita que está acá, no es un conjunto cualquiera, sino que es el nombre que se define, el nombre que se le da por convención al conjunto de los números reales, que básicamente es el conjunto de todos los números que ustedes en el primer año conocen, todos los que ustedes conocen. Cualquier número que se les ocurra a ustedes hoy en día está en el conjunto R. Pueden ser números enteros, naturales, racionales, irracionales. Cualquier tipo de número está en ese conjunto R. Entonces, básicamente me está diciendo que va a tomar, que esta función f va a tomar elementos de un conjunto A y va a darme un número. No me da tanta información, me dice R que puede ser cualquier número. Entonces ese sería el codominio. Nos da lo siguiente, dice que el conjunto A es este de acá, el conjunto que tiene solamente tres elementos, que son el -1, el 0 y el 4. Y la regla que caracteriza a esta función es esta de acá. F de x es 2x menos 5. Y lo que pide este ejercicio, este ejemplo, es determinar el rango. Entonces vamos a determinar el rango. Ya sabemos que el rango va a ser los elementos eh, que estén relacionados con estos tres, porque estos tres conforman lo que es el dominio. Entonces vamos a encontrar esos elementos. Vamos en la clase de hace rato no hice, en la última clase no hice, pero voy a hacer esto que está acá ahora, que va a ser, que de repente es buena práctica para organizar mejor la información, ¿verdad? Que es una simple tabla donde vamos a ir registrando lo que nos sale. Ahí. Bueno, vamos a tener x y f de x. F de x porque decidí llamarle f de x a la función. Entonces vamos a ir reemplazando, vamos a ir colocando acá los valores que tomemos de x y acá los resultados que nos salgan de f de x, solamente para organizar mejor la información que vamos a ir obteniendo. Entonces, vamos a encontrar el primer valor. Primero nos preguntamos qué pasa si f, si la función f toma el valor, a ver, -1, porque vamos a ir reemplazando los elementos del dominio. Recuerden, esa es la idea siempre, reemplazar los elementos del dominio. El dominio es A y nos dice que A es esto de acá. Entonces el primer elemento del dominio es -1. Entonces cuando f toma -1, vamos a tener que eso va a ser igual a, en vez de la x puse el -1, va a ser 2 multiplicado por x. Y x ahora vale -1. -1. Voy a poner entre paréntesis para que no me confunda la operación, como ya les dije muchas veces en clase. Menos, continuamos, ¿verdad? 5. Lo único que cambié fue el valor de la x. Ahí está. Y al resolver esto, vamos a ir resolviendo. F cuando toma -1 sería, primero la multiplicación. 2 por -1 va a salir -2. Esto se queda igual, -5. Y seguimos resolviendo. F de -1 va a ser -7. Ya está. Recuerden que para eso está la calculadora, para hacer todo esto de las reglas de la regla de los signos. Nosotros ya no estamos evaluando eso. Entonces, cuando la cuando la x, perdón, vale -1, la función va a valer -7. Entonces, eso es lo que vamos a escribir en nuestra tabla que les puse ahí. Cuando la x vale -1, ¿verdad? La f, acá voy a escribir las f's, acá las x, la f me salió -7. Entonces, -7. Ya. Vamos a ver el segundo. Voy a separar bien esto. El segundo
elemento del dominio es 0. Ya evaluamos con menos 1, vamos a evaluar con el 0. Así que, ¿qué pasa entonces? Es lo que nos preguntamos cuando la f toma el valor 0. Entonces vamos a reemplazar la x por 0, siempre en la misma regla de correspondencia, y vamos a ver. Sería 2 por, y en vez de x, eso es 0. Y continúa la regla, sería menos 5. Recuerden que esta regla cambia en cada función. Depende de qué función estemos hablando. Entonces f de 0 es 2 por 0 sale 0. Y esto sigue quedando menos 5. Y finalmente falta simplemente esa resta. F de 0 es menos 5. Ya está. Entonces cuando la x vale 0, y eso es lo que voy a escribir acá, que es el valor que tomó la x esta vez, la f me dio el valor menos 5. Es decir, lo que estoy diciendo es que el elemento menos 1 del dominio se mapea con el elemento menos 7 del codominio. El 0 se mapea con el elemento menos 5 y nos falta descubrir el último, el que se mapea con el 4. A ver. Voy a separar también para que no haya dudas. Y vamos a ver qué pasa con el 4. Cuando la f toma el valor 4, que es el último elemento, entonces vamos a reemplazar, sería, ya sabemos seguramente de memoria a esta altura, la forma que tiene la función. 2 por x, y x vale 4 menos 5. Resolvemos eso. 2 por 4 sale 8. Esto seguiría siendo menos 5. Y esto sería que f de 4 va a terminar saliendo 3. 3 positivo. Entonces este es el valor. Cuando la x es 4, cuando la función toma el valor 4 del dominio, me va a dar el valor 3 positivo del codominio. Así que vamos a anotar también eso en la tabla. Cuando la x vale 4, así, la función me va a dar el valor 3. Acá. 3. Ya está. Entonces ya tenemos el rango, nosotros podemos ver a simple vista el rango de la función. De hecho voy a escribirlo acá debajo. Voy a escribirlo como hice en la primera clase, que sería rango de f. F porque mi función se llama f. Si se llamaba g, sería rango de g. Rango de f va a ser el conjunto cuyos elementos van a ser los valores que yo obtuve como resultado. Menos 7, menos 5 y 3. O si quiero ver en la tabla, ¿verdad? Lo mismo. Menos 7, menos 5 y 3. Menos 7, menos 5 y 3. Este entonces sería el rango de la función, que era lo que me estaba preguntando el ejercicio. Voy a encuadrar. Ahí está. Entonces, así de simple nosotros somos capaces de hallar el rango de una función. Es cuestión de evaluar todos los elementos del dominio y ver cuáles son los resultados que me da la función con cada uno de esos elementos. Ojo, para tener el rango tengo que evaluar a todos, absolutamente todos los elementos del dominio. En este caso era fácil porque son solamente 3, así que con hacer 1, 2 y 3 evaluaciones, yo ya encuentro los 3 elementos del rango. Muchas veces vamos a trabajar con conjuntos que son infinitos, que tienen una cantidad infinita de elementos. Pero ya no les voy a pedir obviamente calcular el rango a mano en ese caso, ¿verdad? Sino que vamos a ayudarnos de las gráficas de repente de eso. Pero eso vamos a ver en otra clase. Entonces tenemos eso que está ahí. Podemos tener un segundo ejemplo, que es este de acá, en donde esta vez no me da una función, sino que me va a dar dos funciones. Ya no me dice cuál es el dominio del codominio, no me dice que f va de tal a tal, ni que g va de tal a tal, sino que directamente me da las reglas, nada más de las dos, porque es lo único que voy a necesitar para calcular lo que yo quiero ahora. Me da una función f, cuya regla va a ser x más 3. Y una función g, cuya regla va a ser menos x al cuadrado más 2.
y pide calcular el valor de un número que se llama n, que no sabemos cuánto vale. Es justamente eso, el valor de n, lo que queremos calcular. Si vale 2, 3, 4, 5, ¿cuánto vale n? Y lo único que me dice es que n está dado por esta ecuación. N es 5 por f de menos 2 menos 3 por g de 1. Entonces, lo primero que vamos a tener que aclarar para resolver esto es cuánto vale f de menos 2 y cuánto vale g de 1. Como tenemos las funciones f y g, obviamente estamos hablando de la evaluación de esas funciones en estos puntos que me indican. Entonces, primero calculamos f de menos 2. Voy a hacerlo al costado. F de menos 2 va a ser, ¿qué es esto de acá? Lo que yo necesito, f de menos 2. Va a ser evaluar f en menos 2. Así que f es x más 3. F es x más 3. Entonces la x ahora vale menos 2, porque estoy evaluando en menos 2. Así que va a ser menos 2 más 3. Menos 2 más 3. Tengo que resolver eso. F de menos 2 va a ser menos 2 más 3 sale 1. 1 positivo. Voy a ir anotando abajo voy a hacer, como hice hace rato, la tablita, ¿verdad? Para organizar mejor la información. X, f de x. Acá. Con eso ya debe dar. Bueno, en realidad no hace falta en este caso porque vamos a evaluar la función una sola vez. No sé si se ve. Porque solamente necesitamos f de 2. No necesitamos otra f. Entonces con esto ya está. F de menos 2 vale 1. El otro elemento que vamos a necesitar para resolver esto de acá es cuánto vale g de 1. Que tampoco sabemos cuánto vale. Entonces vamos a calcular también g de 1, como hicimos recién. G de 1. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar la función g cuando la x vale 1. Esta es la función g, sería menos x al cuadrado más 2, pero la x vale 1, como dijimos ahora. G de 1. Entonces sería menos la x vale 1 y está elevada al cuadrado. Así, estoy reemplazando nada más 2. Ya está. Entonces vamos a ir resolviendo. G de 1 va a ser el menos, que es de la función, y 1 al cuadrado sale 1. Y continuamos más 2. No se cambia nada, solamente estoy resolviendo de a poco. Entonces g de 1 va a ser menos 1 más 2. Si ustedes meten en la calculadora, va a salirles también 1 positivo. Ya tenemos los dos valores que necesitamos para resolver n, entonces vamos a resolver y vamos a ver cuánto valía la n, que era lo que nos pedía. La n entonces vale 5 por f de menos 2, pero f de menos 2 ya vimos que vale 1, entonces 1. Y lo mismo con el otro, menos 3 por g de 1, pero g de 1 ya vimos también que coincidentemente también vale 1. Resolvemos eso. 5 por 1, primero siempre las multiplicaciones, ¿verdad? 5 por 1 sale 5 y 3 por 1 sale 3. Ahí está. Y al hacer esa última resta, eso termina saliendo 2, 2 positivo. Y ahora podemos responder con toda seguridad que la n vale 2, que era lo que nos estaba pidiendo. Ese es el resultado de este ejercicio. Nos pedía calcular cuánto vale la n, dado todo esto. Entonces, ahora podemos decir que n vale 2.